Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Alvarado. En este momento yo le voy a hablar acerca de lo que son las comunidades gananciales y lo que sería la herencia legítima. Vamos a primero empezar con lo que serían las comunidades gananciales, ¿ok? Entonces, entendemos por comunidades gananciales aquellas instituciones que están creadas mediante el artículo 148 del Código Civil venezolano, el cual se establece lo siguiente: las comunidades gananciales son aquellas ganancias que se obtienen mediante lo que es un vínculo matrimonial, es decir, son todas las ganancias que existen al momento de realizarse el matrimonio. Según el artículo 149, no existe ninguna otra comunidad ganancial fuera de lo que sería el matrimonio, es decir, toda comunidad ganancial que se realice fuera del matrimonio sería totalmente nula. Ahora bien, ¿cómo se puede disolver la comunidad ganancial? Se puede disolver de dos maneras. La primera sería por lo que es la muerte de uno de los cónyuges. Por ejemplo, muere el esposo, entonces inmediatamente se disuelve la comunidad ganancial. Y la segunda, obviamente, sería por la disolución del vínculo matrimonial, es decir, sería por la disolución del contrato de matrimonio. En este caso, ambas partes obtendrían el 50% para estar igualados, tanto el esposo como la esposa tendrían las ganancias a partes iguales. Y dentro de la comunidad ganancial tiene que haber ciertas características. La primera característica es que obviamente exista una ganancia, exista un bien para poder ser distribuido o que exista dentro de la comunidad ganancial. La segunda característica es que existan dos o más sujetos dentro de la comunidad ganancial. Y la tercera característica es que hay un vínculo jurídico, es decir, un vínculo de posesión dentro del bien que está dentro de la comunidad ganancial con las personas que conforman el matrimonio. Ahora bien, vamos a continuar con lo que serían los momentos de la sucesión. La sucesión tiene tres momentos. El primer momento sería lo que es la apertura. La apertura es el momento en el cual se inicia la transmisión de los derechos de la persona que muere a su heredero o a su causaviente. ¿Okay? Obviamente, la muerte de esa persona, la muerte del decuyus, tiene que ser probada. ¿Cómo va a ser probada? Tiene que ser probada por medio de lo que es el acta de defunción que indique que esa persona obviamente ya ha fallecido. ¿Okay? En ese momento se inicia lo que es la apertura del proceso de sucesión. Luego sigue el segundo momento, que sería la delación. ¿Qué entendemos por delación? La delación es la facultad que poseen esos herederos, que poseen esos causavientes, de decidir si aceptan o no aceptan el caudal hereditario. En este caso ellos indican si hacen la apertura del tercer momento o dan ese segundo paso a lo que sería la apertura del tercer momento, o simplemente se niegan a aceptar el caudal hereditario. Y para el tercer momento tenemos lo que sería la adquisición. La adquisición sería el momento en el cual la persona, el heredero o los herederos, se colocan en el puesto del decuyus. Es decir, las personas toman posesión de la herencia para hacerla de ellos, ¿okay? Según lo establecido en la ley. Ahora bien, vamos con lo que serían los elementos que están dentro de la sucesión. ¿Okay? Entonces, el primer elemento sería las fuentes del derecho, ¿verdad? Las fuentes del derecho que están dentro de las sucesiones sería primero la ley, luego tenemos la jurisprudencia y de tercero tenemos lo que sería los testamentos. Los testamentos son importantes porque ahí se determina cuánto le va a tocar a cada persona, cuántos herederos son, cómo es el caudal hereditario y todo lo demás. Luego de esto tenemos la forma de adquirir la condición de heredero. Existen tres formas. La primera forma es mediante lo que es el parentesco. ¿Y cómo se determina el parentesco? Se determina mediante lo que es el acta de nacimiento o la partida de nacimiento. Luego tenemos la segunda forma, que sería por sentencia definitivamente firme. Cuando un juez, por una sentencia, determina que esa persona obligatoriamente es familiar o tiene alguna relación, y en ese momento esa persona se transforma en lo que sería un heredero. Y la última forma tenemos lo que sería el cónyuge. ¿Cómo se determina el cónyuge es heredero? Se determina mediante lo que es la demostración del acta de matrimonio. Ahora bien, ahora tenemos un tercer elemento, que sería la vocación hereditaria sucesoral. ¿Qué es la vocación hereditaria sucesoral? Es el llamado que hace la ley a las personas a los causavientes, a aquellas personas que están en capacidad de heredar, cuando existe la muerte obviamente del decuyus. Entonces se realiza la ley los llama para avisarles que tienen una herencia, que si ellos la quieren reclamar, ahí se hace ya, ellos pueden solicitar el segundo momento, que es la dilación, si aceptan o no la herencia. Entonces ellos tienen que ir, verificar y todo lo demás, es un proceso. Y bueno, existen también, vamos a hablar ahora de lo que son
las clases de comunidades. Existen tres clases de comunidades. ¿Okay? La primera es la hereditaria, es cuando existe una muerte, inmediatamente el de cuyo deja lo que sería la comunidad. Luego tenemos la legal, es cuando existe una unión estable de hecho, ¿okay? Es decir, un matrimonio. Y luego tenemos lo que sería la judicial, es aquella declarada por una sentencia. Ahora bien, vamos a continuar con el tema, continuando con lo que sería el tema de la herencia. Hablamos ahora de lo que sería la partición de la herencia. ¿Qué es la partición de la herencia? Bueno, como su nombre lo indica, obviamente es la repartición a partes iguales de las personas que le toca. Es decir, se le da a cada quien lo suyo, así como dice Justiniano en el término de justicia, dar a cada quien lo que le corresponde. Ahora bien, dentro también del término de herencia tenemos la partición de ascendentes. Recordemos que en Venezuela no únicamente heredan los descendientes de las personas, es decir, no solamente heredan los hijos y los nietos, sino que también puede heredar el padre y la madre o también los abuelos. Entonces, en este caso, estas personas solicitan que se haga la partición de herencia de sus hijos o de sus nietos para ellos mismos. Ahora bien, hay que recordar que la herencia no únicamente corresponde a lo que son activos, corresponde a bienes, sino que también de la herencia se coloca lo que sería el pasivo, es decir, aquellas deudas que esas personas obtuvieron en su vida, el de cuyo que obtuvo alguna deuda, entonces esa también es parte de la herencia. Por eso también tenemos el segundo momento de la dilación, porque esa persona tiene que tener en cuenta que al momento de heredar, no solamente va a heredar bienes y todo va a estar bien, sino que también va a heredar pasivos y esos pasivos tienen que ser pagados. Por ejemplo, una persona muere, le deja a su hijo todo porque únicamente era hijo único y no tenía mamá. Entonces, esa persona, cuando hereda, y tiene una deuda, esa persona obtuvo una deuda con un banco, entonces esa persona tiene que hacerse responsable de la deuda que su padre obtuvo con el banco y responder a ella misma. Ahora bien, este es el tema de lo que sería la herencia, pero dentro de la herencia también tenemos lo que sería la legítima. ¿Qué es la legítima? ¿Okay? La legítima es la parte de la herencia que el testador, es decir, la persona que redacta, que escribe el testamento, no puede tocar. Es decir, ¿por qué se realiza esto? La ley lo que busca es proteger a las personas, proteger a las familias, tratando de dejar una suma que le corresponda o que le facilite la vida, es decir, dándole estabilidad económica a aquellas personas que perdieron a su familiar, que perdieron a su pariente. Por ejemplo, cuando una familia pierde al padre, entonces la legítima es el pedazo que el testador le tiene que dejar obligatoriamente a esa familia para que tenga un sustento económico, es decir, tenga una buena calidad de vida. Ahora bien, dentro de la legítima, ¿cómo se consigue el valor? ¿Cómo se consigue el valor de la legítima? Simple. Se juntan todos los bienes que esa persona tuvo, ¿verdad? Hasta el momento de fallecer y se le restan todos los gastos, todo lo que son cobros, deudas, aranceles, todo lo que se tenga que pagar, y de ese monto se fracciona la legítima. ¿Cuánto va a ser la cuantía de la legítima? La cuantía de la legítima depende de las personas que concurran al llamado que hace la ley para así ser distribuido obviamente en partes equitativas. Recuerden, hay que recordar, dependiendo de las personas que concurran al momento de realizar el llamado, al momento de realizar la repartición de lo que sería la herencia, se realizará lo que sería el fraccionamiento de lo que sería la herencia para dejarle obviamente la legítima a cada persona y poderle otorgar una estabilidad económica. Bueno, esto ha sido todo por esta oportunidad. Me despido en este momento, como le indiqué anteriormente. Mi nombre es Jesús Alvarado, desde Lima. Les mando un saludo y un abrazo hasta allá. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Hasta luego.